aquí tomando como referencia el escrito de Pablo a los Romanos, capítulo 6, capítulo 12, donde hemos estado haciendo referencia a tres actitudes, ¿no es cierto?, que nos muestra la palabra de Dios para comenzar, para mantener, para sostener nuestra relación con nuestro Dios. Y es por eso que decíamos el miércoles pasado o el sábado que terminamos con lo que es la actitud de entrega, ¿no? Pero ahora vamos a continuar con este tema, pero vamos a ver lo que es podemos decir, la otra parte de nuestra identificación con Cristo. Hacíamos referencia a lo que es la unión con Cristo como el acto principal y fundamental por el cual el Señor nos acerca, nos atrae, para que podamos reconciliarnos con Él y de manera que así somos unidos a Él. Decíamos que esta unión es fundamentalmente, comienza con el acto de la redención en nuestras vidas. Pero ese acto de redención comienza allí en la cruz y tiene que continuar y ha de seguir hasta el tiempo, como leíamos en Filipenses 1:6, Él nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y justamente la segunda parte, o sea, la otra, digamos, el otro aspecto que queremos ver ahora, es justamente lo que tiende a prepararnos, a conducirnos a la madurez cristiana, y tiene que ver con la comunión. Por eso decíamos que son dos aspectos, unión y comunión. La unión es lo que nos atrae, lo que nos une al Señor, y la comunión es lo que sostiene esa unidad en términos de comunión con el Señor, como así también de comunión con los hermanos. Por eso, hermanos, vamos a leer para esto algunos versículos en el Evangelio según San Juan, y vamos a ver el capítulo 13, verso 1 al 10. Dice así la palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 1 en adelante, y dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Luego vamos a leer otra escritura, lo vamos a hacer referencia un poquito más adelante en 1 de Juan. Y vamos a buscarnos ahora un poco a esto. Todos los creyentes sabemos y tenemos, ¿no es cierto?, esa convicción de que hemos muerto al pecado, como lo hemos estado viendo en el capítulo 6 de Romanos. Hemos muerto al pecado en la muerte de Cristo, por eso nos identificamos con la muerte de Cristo, pero no todos hemos entrado a la posesión de las riquezas que Dios ha provisto, como resultado o como consecuencia de esa unión.
Y es algo que nos preocupa realmente porque entramos muchas veces en un conformismo y dejamos de lograr aquellas riquezas maravillosas que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Por eso todos somos conscientes de que hemos muerto al pecado, porque hemos creído en Cristo, pero no todos tomamos posesión de las riquezas que Dios nos ha provisto. Hermanos, gracias al Señor, tomamos posesión de las consecuencias eternas de la cruz. Y sabemos que las consecuencias eternas de la cruz son la seguridad de nuestra salvación y son nuestra herencia que Dios nos ha dado en los cielos. O sea, gozamos esa posesión de las consecuencias eternas de la cruz, gozamos del perdón de nuestros pecados y sabemos que este perdón es definitivo y nuestra deuda con Dios ha sido cancelada eternamente por la obra de Cristo. Hemos sido librados del juicio, ese juicio de condenación que ya pesaba sobre nosotros. Esta condición de hijos que gozamos es realmente inalterable. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto por gracia lo tenemos ya y lo tenemos para siempre. Hermanos, es una gracia divina que llega a nosotros solamente por la fe. Lo gozamos como algo inalterable. Es algo para siempre, es eterno. Dice, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, decía el apóstol Pablo en Romanos 8. Pues la unión con Cristo es indestructible. Pero debemos reconocer, hermanos, que no todos tomamos posesión de esas riquezas que tenemos en Cristo. Nuestra tarea es entrar a la posesión de esas riquezas, tal como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, al entrar en la tierra de Canaán, Dios le dijo, toda la tierra está a tu disposición, solo debían tomarla. Para ello debían mostrar obediencia a sus mandamientos dados por Moisés. Dios les había puesto la tierra por delante y les había dicho, toda la tierra está delante de vosotros, solamente tienen que tomarla. Era la acción que pedía Dios del pueblo, una acción de fidelidad, de obediencia y de sujeción a lo que Dios había ordenado. Pero vemos que el pueblo no entró en posesión total de esas tierras. Y vemos que el Señor pone a nuestro alcance también riquezas espirituales en Cristo. Y nosotros tampoco entramos a poseerla porque en nosotros se manifiesta marcadamente muchas veces una negligencia natural para darle al Señor el tiempo que el Señor requiere y que el tiempo que nosotros también necesitamos para estar en su presencia y recibir realmente esas riquezas maravillosas. Entonces, ahora el pueblo entraba a la tierra prometida y todo dependía de ellos. Dependía de su fidelidad, de su integridad a su Señor. Es como una mina de oro ofrecida a sus hijos, pero debían buscarla, y esa mina de oro que el Señor nos muestra a nosotros para que podamos encontrar riquezas allí, la hemos leído parte de eso, por supuesto, allí en los primeros 10 versículos del capítulo 13 de Juan. Es una mina de riquezas de oro que el Señor pone a nuestra disposición para mostrarnos como que este es un pasaje fundamental en lo que tiene que ver con nuestra identificación con Cristo. Esto es una enseñanza impartida, fíjense ustedes, a la sombra de la cruz, porque era inminente ya la hora, el tiempo que el Señor tenía que ser entregado, y es por eso que el Señor anhela y anhelaba profundamente este momento. Por eso dice, cuánto he deseado, cuánto anhelaba el Señor estar con los suyos
Y en esa oportunidad, allí se nos relata ese momento cuando el Señor está allí en el aposento alto con los suyos para dejarle las últimas enseñanzas. Y qué importante siempre, qué lugar importante ocupan las palabras de aquel ser que ya no está y que lo hemos escuchado tal vez por último momento como reflexiones para nuestra vida. Y cuanto más cuando aquellos estaban allí con el Señor y el Señor comienza a hablarles y a enseñarles y va a continuar saliendo posteriormente de allí, de ese lugar, hasta dirigirse al huerto de Getsemaní. Entonces, este capítulo 13 contiene enseñanzas maravillosas que tienen que ver y han de iluminarnos mucho en cuanto a nuestra identificación con Cristo. Decíamos que es una enseñanza allí a los momentos previos en que el Señor iba a ser entregado, decíamos a la sombra de la cruz, allí siendo las últimas enseñanzas del Señor. Y habíamos dicho entonces al principio, ¿no es cierto?, a iniciar este tema, que básicamente estamos en presencia de dos etapas. Ya así hicimos referencia a la unión, que es la etapa de la conversión o el hecho de pasar de muerte a vida, y luego la comunión, que es la etapa que mantiene o sostiene esa unión con una buena relación, con una vida de comunión con Dios. Para ello, hermanos, nos remitimos, como hemos dicho, a Juan 13, donde el Señor se refiere a dos aspectos de la limpieza espiritual. El versículo 10, que llega a ser el foco central, dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces, este versículo 10 parecería ser el punto central de lo que el Señor quiere enseñar a los suyos en aquel momento. Le dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues estáis limpios. Aquí la Escritura utiliza en lengua original dos distintos, lo que permite leer de alguna manera así: el que está bañado no necesita sino lavarse los pies. O sea, en el texto original sería esa la lectura: el que está bañado no necesita sino lavarse los pies. Encontramos aquí dos expresiones, y el primer verbo en el griego es la palabra luo, que indica un baño total. La palabra luo que utiliza el Señor cuando dice está bañado, indica un baño total. La segunda expresión, lavarse los pies, o sea, lavarse, corresponde a la palabra nipto, que indica lavado de una parte del cuerpo. El Señor toma como referencia, ¿no es cierto?, seguramente la costumbre en aquellos días, que tenían la costumbre de bañarse, pero en los lugares o en los baños públicos, que estaban casi siempre, en algunos casos, al centro de la ciudad, o en algunos casos, en algunos puntos distantes también. Entonces el Señor toma esa enseñanza con cosas conocidas, por ello le dice, en la enseñanza de que ellos conocían lo que significaba bañarse en los baños públicos y luego ir a sus casas, habiéndose cambiado y puesto las sandalias que utilizaban en aquellos tiempos, y al regresar a sus hogares, su cuerpo estaba limpio, pero sus pies se habían manchado por el polvo del camino. Entonces se hacía necesario que al llegar a su hogar, algún siervo o algún miembro de la familia pusiese una palangana con agua para lavarse los pies, porque su cuerpo ya había sido bañado. Es probable que el Señor haya tomado esta figura para dejar enseñanza espiritual y que repercutirían en favor de su vida de comunión con su Señor, aunque Él ya estaría ausente.
aunque él ya sabía que iba a partir, pero era necesario que ellos aprendiesen esta enseñanza para que el fragor de la lucha de cada día, para que tal vez las caídas, como la que vemos después en Pedro, encuentren en la enseñanza del Señor la manera y la forma en cómo pueden ser restaurados. Aunque el Señor iba a estar ausente, cubre dos aspectos. Primero, veamos que el baño del cual habla es el lavado que necesita el pecador cuando por primera vez viene al Señor con arrepentimiento. La vida cristiana comienza con esta limpieza. Nuestra vida cristiana comienza con esta limpieza del corazón o de nuestro corazón, a lo que la palabra de Dios lo llama la regeneración, o sea, el acto de nacer de nuevo. Y esto tiene que ver con el perdón, la completa absolución de nuestros pecados, de manera que cuando fuimos a Cristo, o cuando el pecador, cualquiera sea, va a Cristo por medio de la fe y con sincero arrepentimiento, entonces se produce ese cambio, esa nueva vida. Y esto tiene que ver con un baño, el baño completo, porque el apóstol Pablo dice, más vosotros ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, justificados, dice. Entonces ya al momento de nuestra conversión, ya somos, en la expresión del Señor, somos bañados. O sea, somos limpiados de nuestros pecados. O sea que tiene que ver con el acto de nacer de nuevo. La completa absolución o perdón de nuestros pecados tiene que ver, como dijimos, con lo que el Señor hace referencia al baño completo. Porque el hombre está sucio, naturalmente está sucio, manchado por el pecado, y Dios mira al hombre como un ser enteramente pecador. Esa es la mirada de Dios hacia el hombre caído, hacia la humanidad perdida, como enteramente manchado por el pecado. Toda su naturaleza está contaminada, y no solamente está contaminada, sino que también es contaminante, o sea, que contamina a otro. Por lo que es imprescindible el baño completo. Es imprescindible el baño completo. No basta un poco de religión, no basta una buena conducta moral, nada de esto basta para lograr lo que el Señor dice, un baño completo. Estas cosas tienen que ver con el pensamiento o el propósito del hombre de acercarse a Dios por sus propios medios, aunque sean buenos, aunque sean bien recibidos por la sociedad. Sin embargo, delante de Dios, todo lo que no va por la vía normal, que es la cruz de Cristo, no tiene ningún valor. No basta, por eso decíamos, un poco de religión y una buena conducta moral. Todo esto es bueno, pero no es suficiente. Toda la naturaleza interior del hombre tiene que lavarse. Hablamos de la naturaleza interior del hombre que tiene que lavarse, y ese lavarse no es por sus propios medios, sino que es lavarse por medio de la purificación de nuestras almas, que es por la palabra de Dios, que nos hace referencia y nos lleva, ¿no es cierto?, al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. De manera entonces, hermanos, que tiene que haber un lavado completo, porque la inteligencia del hombre está caída, los afectos tienen que ser purificados y la voluntad del hombre tiene que ser vigorizada. Por esta razón el baño debe ser completo. Luego, hermanos, en segundo lugar, a esta limpieza espiritual le sigue otra. El que está bañado, dice, no necesita sino lavarse los pies. El que está bañado no necesita sino lavarse los pies, dice el versículo 10 también. Es notable darnos cuenta que se refiere al hecho
cuando el creyente cae en el pecado. Y aquí estamos frente a una de las grandes riquezas de la vida cristiana. Se trata de la santificación práctica del que ya es creyente, del que ya es salvo. La santificación práctica, porque al ser bañados ya somos santificados con una santificación posicional y necesitamos cada día la santificación práctica o experimental. Hermanos, hallamos una gran lección en las palabras del Señor que le dice a Pedro en el capítulo 13, verso 8, cuando le dice, cuando Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Se refiere el Señor en este segundo lavado como algo fundamental en la vida, en este caso del apóstol Pedro, y le dice, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Es decir, que sin ese lavado espiritual, Pedro no podría tener comunión con Cristo. Hermanos, aquí se refiere a la comunión de Pedro y no a la salvación de Pedro. No es que Pedro iba a perder la salvación, de ninguna manera. Lo que el Señor está hablando aquí se refiere a la comunión de Pedro. No tendrás parte conmigo. Tener parte conmigo tiene que ver con la comunión, con esa relación, con esa amistad de cada día. Y no se refiere a la salvación de Pedro. Muchas veces no entendemos esto. Y esto pasa de restauración a la plena comunión con Cristo. ¿No es cierto? De la restauración pasamos a la plena comunión con Cristo. Vivimos, lamentablemente, una derrota permanente. Algunos vivimos en la resignación de haber pecado, pero el Señor se refiere, cuando habla de este lavado, que todos sus hijos necesitamos, como algo diferente al primer baño, necesitamos lavarnos los pies cada día. Necesitamos recibir del perdón, el Señor, el perdón de cada día. Recordamos, hermano, que la salvación provee la unión con Cristo, pero el lavado a que alude en Juan 13:10 se refiere a la comunión con Cristo. Por eso el Señor dice, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Es una clara referencia a que si Pedro, que ya estaba lavado, bañado, no se lavaba cada día los pies, no podía tener comunión con Cristo. O sea, que los pecados de cada día, aunque sean aquellos considerados insignificantes o considerados pecados leves, aunque sean eso, afectan nuestra comunión con el Señor. Muchas veces el concepto de perder la comunión se refiere o se hace referencia a cosas graves, a cosas que afectan a la iglesia, a cosas que afectan mi relación con mis hermanos, y pensamos que eso sí. Pero hermanos, aquí es muy puntillosa la palabra de Dios. El Señor Jesucristo es muy, muy profundo cuando hace referencia a esta vida de comunión con Él. Y vamos a verlo luego cuando veamos 1 Juan, cómo el apóstol interpreta correctamente este capítulo 13, porque él mismo también lo escribe, ¿no es cierto? En Juan 13 lo toma en 1 Juan y como que lo explica. Entonces, el lavado que alude Juan 13:10 se refiere a la comunión con Cristo y no tiene que ver, hermanos, con, decíamos como hace rato, no a la salvación. Debemos tener presente, hermanos, que la unión con Cristo es indestructible, y esto lo hemos repetido, y a pesar de que muchos pueden discutirlo, algunas denominaciones, pero la palabra de Dios nos muestra que la unión con Cristo, o el hecho de estar en Cristo, es un acto divino, porque Él nos atrae a sí mismo, y es algo indestructible. Pero la comunión con Cristo
puede ser interrumpida. Esta es la diferencia entre unión y comunión. La comunión puede ser interrumpida. Esta unión está asegurada por la palabra de Cristo cuando dice que sus ovejas, dice a sus ovejas, nadie les puede arrebatar de las manos de mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie la podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Esta unión con Cristo no se puede perder, no puede ser quebrantada, hermanos, pero la comunión con Cristo puede ser interrumpida por el pecado tolerado. La comunión con Cristo puede ser interrumpida por el pecado tolerado. Pedro experimentaría pronto esta situación, porque sabemos que negaría a su Señor como le había el mismo Señor anticipado. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. El Señor le estaba hablando de los dos aspectos, de su caída y su restauración. Y cuando vemos el capítulo 20 o 21 de Juan, allí encontramos la restauración de Pedro. Hermano, no es Pedro el que va a buscar al Señor, es el Señor el que va a buscar a Pedro. Se acerca aquella mañana de pesca, cuando no habían pescado nada, y el Señor se acerca, y allí Pedro es restaurado. Maravillosa gracia de Dios, obrando en aquellos que le aman y que por alguna situación han caído, pero el Señor ama a los suyos y es por eso que Él es el que sale al encuentro. Entonces vemos que Pedro iba a experimentar esta situación porque negaría a su Señor como el mismo Señor lo había anticipado, pero por nuestra experiencia podemos observar que tanto el que está solo en unión posicional con Cristo como aquel otro cristiano que vive en comunión con Él, ambos tienen una misma vida, tienen una misma esperanza, una misma simiente celestial, implantado por Dios en sus corazones. Tienen un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo hogar eterno, pero la unión con Cristo no es lo mismo que la comunión con Cristo. Hermanos, el pensamiento de permanecer en Cristo o de morar en Cristo no sugiere la idea de permanecer, no sugiere la idea de permanecer en la sola condición de salvo. O sea, la idea de permanecer no sugiere la idea de solamente estar en la condición de salvo. O sea, no sugiere la idea de estar quietos sabiendo que hemos sido salvados y quedarnos allí con ese sentido. La idea de permanecer en Cristo es una idea que nos lleva a la actividad. Indica un cambio, un estado de comunión con Cristo, un estado de actividad, un estado de sensible hacia la voz de Cristo, por haber ya entrado en ese contacto, en esa unión con Cristo. Hermanos, en algunos círculos denominacionales se ha enseñado que el hecho de la unión con Cristo es el privilegio de algunos y no de todos. Que esto es la última etapa en la experiencia de los grandes hombres de Dios. Esto es lo que se ha sugerido en algunos círculos denominacionales. O sea que estar unidos a Cristo no es propio de los cristianos comunes, según este pensamiento, ¿no? Cuánta equivocación, cuántos errores el diablo permite o el diablo produce en la mente de los corazones aún de aquellos hombres que están en lo que es la enseñanza de la palabra de Dios, produciendo mayor error y mayor equivocación. Hemos estado abriendo las Escrituras, hermanos, y en ella hallamos por el mismo Señor y los apóstoles que uno no es un hijo de Dios o no es un cristiano a menos que esté unido a Cristo. Es la enseñanza de toda la palabra de Dios.
a menos que estemos unidos a Cristo, que hayamos sido atraídos por Él, a menos que no sea de esta manera, no podemos tener una relación con Dios, con Cristo. Pero lo más lamentable es que hay cristianos que nunca pasan más allá de la unión con Cristo. Esto también es algo que nos debe llamar y llevar al pensamiento y a una reflexión. Hay cristianos que nunca pasan más allá de la unión con Cristo. O sea, que es como quien ha plantado una planta y lo ha dejado allí y no se ha ocupado de regarla, de limpiarla, de cuidarla. Y es una vida que posiblemente por el azar puede crecer, pero no con un crecimiento normal y posiblemente nunca pueda dar fruto. Entonces eso es lo más lamentable. Y estos cristianos que no pasan de la unión con Cristo no lo hacen en parte por ignorancia de la palabra de Dios o por indolencia, porque escuchan con oídos distraídos la verdad de Dios, siendo indiferente a sus consejos. Puede también ocurrir como que pasa algo por temor al mundo, como ocurrió con Pedro, estando en medio de los que se calentaban fuera del pretorio, dijo cuando le preguntaban con respecto al Señor, no lo conozco. En parte también por sostener o retener en nosotros pecados considerados no graves que toleramos sin sentir dolor por ello. Esta situación, hermanos, produce cristianos conformistas, con la mirada muy corta, mirando más a nuestro alrededor, como Pedro, mirando a las olas, no fijamente al Señor, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Si esta es nuestra condición, nos conformamos con una pequeña medida de santidad, pero la palabra de Dios nos dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es lo que escribe Pablo en 1 Corintios 1:9. Hermanos, dice, fiel es Dios por el cual, o sea que es Dios el que nos llama a la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces podemos anteponer tal vez actitudes o acciones personales, negligencias de nuestra parte, como hemos estado mostrando, pero tenemos que recapacitar y pensar, hermanos, que hemos sido llamados a la comunión. Pero, hermanos, no a una comunión circunstancial, momentánea o semanal, sino a la comunión de cada día, a la comunión de cada momento. A veces, como que nos conformamos con los rudimentos de algunas doctrinas y resignados a recorrer este camino dudando, siendo quejosos o quejándonos de todo. Y si esta es nuestra experiencia, nos hará bien tener en cuenta, hermanos, que la comunión con Cristo es el privilegio que Dios quiere dar a todo creyente. La comunión es el privilegio, hermanos, que Dios quiere dar a todo creyente. Pero, repito, hermanos, no es la comunión semanal, circunstancial, especial, es la comunión de cada día. Es la comunión de las 24 horas del día, de los 365 días del año. A eso apunta la enseñanza del Señor. Esa es la profundidad que tiene nuestra identificación con Cristo. Por eso, hermano, a veces el hecho de no comprender muchas verdades, como decíamos, doctrinas importantes, realmente nos llevan a serias equivocaciones. Pero, hermanos, qué bueno es poder dedicar tiempo, a veces para escuchar con atención, otras veces para leer con buena meditación y disposición en el Señor,
y para poder apreciar esas doctrinas, esas enseñanzas que el Señor nos ha dado. La comunión con Cristo, hermanos, es el privilegio de quienes se esfuerzan continuamente en la gracia, de aquellos que no se conforman con poca fe, anhelando conformarse a la mente de Cristo. Miren ustedes, anhelando conformarse a la mente de Cristo. Algunos pueden decir, pero es una locura, a la mente de Cristo. Hermano, la Biblia es la mente de Cristo. Hermano, si Dios dice que nos habla de estas verdades, no es porque no nos ha dado la capacidad ni la posibilidad de lograrlo. Seguramente que sí. Por eso está en su palabra y por eso lo pone a nuestra disposición para que nosotros podamos no solamente conocerla como quien conoce algo literalmente, sino conocerlo, que significa más bien aplicarla, vivirla. La comunión con Cristo es para los que aprenden a no mirar lo que queda atrás, a no mirar los logros pasados. El apóstol Pablo decía, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, allí en Filipenses 3:3. Prosigo al blanco. ¿Cuántas cosas quedaron atrás en la vida del apóstol? ¿Cuántos privilegios? Pero el apóstol Pablo dice, todo esto lo tengo por basura. Hermano, decía el hermano Mario Mulki, la bendición de Dios es como el maná que cae cada día. No sirve para el mañana. La bendición de ayer no sirve para hoy, ni nos alcanza para mañana. La bendición del Señor es como el maná que cae cada día, cada mañana, y nos corresponde a nosotros saber recibirla y aprovecharla. Por eso dice, la comunión con Cristo es para los que aprenden a no mirar lo que queda atrás y a no mirar o quedarse en los logros pasados, sino aquellos que continúan, que siguen adelante, como Pablo decía, prosigo al blanco. También podemos pensar, hermanos, en el hecho de no disfrutar plenamente de comunión con Cristo y por ello con los hermanos, también, ¿no es cierto?, no disfrutar la comunión con Cristo y también no disfrutar la comunión con los hermanos, que esto es el resultado de no haber adoptado actitudes fundamentales, pues todos somos llamados a tomar este tipo de actitud. Esto tiene que ver con pensar más en un Cristo que habita en nuestro corazón que pensar en un Cristo que está afuera, más que un Señor que habita dentro de cada uno de nosotros. En parte, esto es también, hermanos, el resultado de tener en poco las grandes doctrinas de la fe. Estas doctrinas de la fe alimentan nuestra alma, alimentan nuestra fe. También hay doctrinas como la fe, la esperanza, la gracia, la cruz, el arrepentimiento, el perdón, el sacerdocio de Cristo, la iglesia, la obra del Espíritu Santo, la oración, etc. Estas doctrinas, hermanos, dan sustento a nuestra fe, a nuestras almas. En gran medida, el hecho de no disfrutar plenamente de comunión se debe a que no hemos aprendido cómo se restaura. ¿Cómo podemos ser restaurados a la comunión? ¿Cómo ser restaurado cuando caemos en el pecado? Pero aquí, hermanos, en la lectura de Juan 13, hay algo muy alentador. Por más que el pecado y el mundo nos hayan derrotado, el pasaje de Juan 13 nos enseña que la primera preocupación de Cristo antes de la cruz, antes de irse
es la restauración del creyente. Miren ustedes la preocupación del Señor. Una de las primeras de las últimas enseñanzas, ¿no? O sea, primera de las últimas enseñanzas del Señor es la restauración. Y qué bueno es cuando restaura a Pedro como una enseñanza de la forma en que Dios mismo hace las cosas. Y él, aunque ya estaba resucitado, sin embargo, el Señor en esa condición se acerca a Pedro, como se acercó también a los que estaban allí en el aposento alto, y como relata Pablo en 1 Corintios 15, apareció a muchísimos, a 500 y a otros, en distintas circunstancias. Entonces, hermano, la enseñanza de Juan 13 nos deja esta preocupación. El Señor tiene esta preocupación, enseñarle la restauración. Sabía, conocía el corazón, no solamente de Pedro, de todos, como también los nuestros. Y por eso que nos enseña esta riqueza que tiene que ver con la restauración del creyente que ha caído. Y esta es una de las mayores riquezas que encontramos en la palabra de Dios. Por eso debemos identificarnos con el trabajo que Cristo realiza hoy en favor de cada creyente. Hoy Cristo está en los cielos, ha ascendido, ha sido glorificado, pero no está quieto. Entonces, tenemos que pensar, hermanos, y identificarnos o conocer lo que el Señor Jesucristo realiza hoy en favor de cada uno de nosotros. Si vivimos una vida espiritual muy pobre, es porque no hemos aprendido la tarea que el Señor resucitado y glorificado realiza hoy por cada uno de nosotros. O sea que el Señor lo enseñó y nosotros tenemos que aprenderlo y tenemos que ponerlo por obra. Esta tarea la encontramos en varios pasajes del Nuevo Testamento, y ahí es a lo que hacía referencia a un principio y decía que luego íbamos a ver la primera de Juan, ¿no es cierto? Allí en primera de Juan, capítulo 1, verso 6 en adelante, y decía y dice el Señor, el apóstol Juan escribiendo: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y el capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces es importante, hermanos, ver con detención, y no sé si ahora no lo vamos a tener tiempo, este pasaje porque parecería ser, como decía, como que Juan está haciendo un comentario de la enseñanza que él mismo escribió o recibió del Señor en el capítulo 13, y por eso podemos ver, hermanos, primero, ¿no? Lo primero que aparece en esta carta es que la confesión es cosa de creyentes. La confesión al Señor es pura y exclusivamente de aquel que está unido con Cristo. El pecador, la única confesión que puede, debe y necesita hacer es la confesión de sus pecados con sincero arrepentimiento. En el creyente es distinto, porque el creyente ya ha sido perdonado, pero allí
Por eso aquí lo que está escribiendo Juan es exclusivamente para los creyentes que ya hemos sido perdonados, quienes ya conocen a Cristo como Salvador. Por eso nosotros somos llamados, hermanos, a confesar nuestro mal. Y hay algo importante en el versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es importante, decíamos en el versículo 8, que enseña indirectamente que si decimos que somos pecadores, la verdad está en nosotros. Es que si admitimos nuestros pecados, estamos enfrentando la realidad, en lugar de pretender una inocencia que no tenemos. O sea, lo primero que aparece aquí es que es para los creyentes. En segundo lugar, es nuestra sinceridad. Nuestra sinceridad. Hermanos, algunas veces hemos escuchado oraciones cuando se ha dicho, Señor, si es que hemos pecado, perdónanos. Como teniendo o manifestando tal vez una alternativa de que no hemos pecado. Y por eso decimos, si hemos pecado, como poniendo en duda. Pero hermanos, aquí dice Juan y nos llama a nosotros a que nos lleguemos al Señor con sinceridad, reconociendo que somos pecadores, aunque somos salvos, pero el pecado está en nosotros. Nuestra naturaleza continúa en nosotros, aunque lógicamente tenemos de parte de Dios la capacidad de controlar todas estas cosas, pero sin embargo el mal está en nosotros. Entonces debemos admitir esta realidad. Si admitimos nuestros pecados, estamos enfrentando la realidad en lugar de pretender una inocencia que no tenemos. Hay aquí una verdad, hermanos, y con esto voy a terminar, una verdad que tiene y lleva una aplicación universal, que es la confesión de pecado, que es un principio eterno, ordenado por Dios para que el hombre pueda acercarse a Dios. O sea, es de aplicación universal porque decíamos, tanto el pecador para salvación como el creyente para la comunión. Pero el principio que muestra aquí Juan es la confesión. Es la confesión ordenado por Dios para que un hombre o para que el creyente pueda vivir esa comunión con Dios. Esta exhortación a confesar el pecado es absolutamente necesario en vista de que, en vista de la tentación que sentimos, tanto creyentes como incrédulos, de negar nuestro pecado. Bien, hermanos, vamos a dejar aquí nomás por ahora y creo que si Dios quiere tendremos un miércoles más todavía, posiblemente, para continuar con este tipo así de reuniones. Y bueno, que el Señor nos bendiga en esto que tiene que ver con la comunión, con la identificación con Cristo. Y realmente, hermanos, es un tema muy importante y tal vez poco tratado, pero su palabra es realmente maravillosa porque nos pone al tanto cuando buscamos de todas estas verdades que tanto necesitamos. Que el Señor, hermanos, los bendiga en esta noche.